Buen día. Este video es explicativo sobre el proyecto Análisis de información para convenios de pensiones en Colombia con el programa RStudio. Los ponentes de este proyecto: Cielo Liliana Vargas Mora, quien les presenta en este momento, Francisco Javier Rodríguez Guzmán y Carla Joana Sánchez Mojica. ¿Qué buscamos en la introducción? Entonces, este proyecto busca analizar los factores que afectan el reconocimiento de una pensión por medio del Convenio Bilateral de Seguridad Social firmado entre Colombia, Chile, Uruguay, España, Ecuador y Argentina. Se estarán preguntando por qué solamente estos países, porque son los países que actualmente se encuentran dentro del convenio bilateral firmado entre Colombia y ellos. Mediante el análisis de diferentes variables a fin de establecer los resultados de las demoras excesivas en los reconocimientos de las prestaciones económicas por parte de Colombia que impiden alcanzar los objetivos del convenio. Asociado a la poca información con la que cuentan los migrantes o el ciudadano colombiano que cotizó en los diferentes países del convenio. ¿Con esto a qué nos referimos? Que este convenio existe desde el 2008, que inició con España, que fue el primer país que firmó el convenio bilateral, y desde ahí empezaron a arrancar los demás países, cada uno en años diferentes. Es un convenio que poco conocen las personas que viven en otros países, o aún las mismas personas que viven en nuestro país, en Colombia, poco conocen y saben que si estuvieron cotizando en un tiempo en Colombia pensión y se fueron para alguno de esos países y allá también estuvieron haciendo sus cotizaciones para pensión, no saben que pueden unificar esos tiempos y cuando tengan todos los requisitos legales para acceder a una pensión pueden acercarse y decir: mire, yo me quiero pensionar a través del convenio. Esto hace que se unifiquen los tiempos y que las personas logren pensionarse, que pues como sabemos hoy en día pensionarse no es tan fácil debido a la cantidad de requisitos pues que se piden actualmente. ¿Cuáles son los objetivos? Tenemos objetivos generales y objetivos específicos. Dentro de nuestro objetivo general vamos a generar el análisis de la información para la aprobación de pensiones por medio de convenios internacionales, que permita la toma de decisiones y propuestas de mejora en el grupo de pensiones y convenios del Ministerio de Trabajo en Colombia. Nuestros objetivos específicos: ajustar los factores determinantes para la aprobación de pensiones según base de datos, teniendo en cuenta las características del análisis de datos. Determinar los factores que influyen en la aprobación de pensiones bajo convenios internacionales en Colombia, lo cual más adelante les mostraremos. Analizar los efectos de los factores que intervienen en la aprobación de pensiones por medio de convenios internacionales en Colombia. Tenemos una metodología basada en el programa RStudio. Entonces, para el análisis de la información se utilizará RStudio para determinar los efectos que causan las variables que son fondo tramitador, país de inicio de la solicitud, país de convenio y motivos de pensión, sobre la variable de respuesta, la cual es el reconocimiento de la pensión. De igual forma, se va a realizar un análisis exploratorio de datos y cálculo de efecto con el programa RStudio, por medio del cual se pueden encontrar patrones, identificar errores, planear nuevas hipótesis e identificar relaciones entre variables, el cual será gráfico y multivariado. ¿Qué resultados deseamos obtener? Entonces, se obtienen estrategias para el mejoramiento continuo de la información, llevando a la realidad los conocimientos académicos logrados y proporcionando la implementación de un valor agregado. Construir herramientas que permitan mejorar la trazabilidad de la información, disminuyendo los factores que intervienen en la demora del proceso, y así ofrecer nuevas alternativas para control y seguimiento del mismo, lo que podrá beneficiar a un 100% de las personas que solicitan su aprobación de pensión por medio de los convenios internacionales, los cuales ya mencionamos anteriormente, que en este momento es el bilateral. El análisis propuesto permite tener información de forma más eficiente,
Además, los altos tiempos de respuesta que se generaban de manera manual se verán reducidos drásticamente, porque enfocamos a que se hace manual. Cada vez que se requiere un dato estadístico, todo es manual. Tenemos la información en Excel, pero cada vez que necesitamos un dato de cuántas prestaciones hay, entonces toca dirigirnos al Excel y es un dato pues un poco demorado en sacar. Con el análisis, el proceso de control puede generar de manera oportuna los reportes requeridos según los factores determinantes. Vamos a hacer un análisis exploratorio. Entonces, ¿qué tenemos? Estadísticas básicas. Ya esto lo estamos sacando por medio de nuestro programa RStudio. Entonces, en las estadísticas básicas, ¿qué encontramos? Encontramos que tenemos 6.607 registros, 16 columnas, de las cuales 13 son columnas discretas, 3 son columnas continuas. Tenemos columnas con datos perdidos, 0, o sea que no tenemos en este momento columnas con datos perdidos. Y si existe alguna observación de esos datos analizados, 0. En total, entonces, registros completos son 6.607. Se estarán preguntando por qué tenemos tan pocos registros. Debido al poco conocimiento de este convenio que existe actualmente con dichos países, son muy pocas personas las que hacen la solicitud de reconocimiento de su pensión, o sea, que quieren su pensión por medio del convenio. Y la otra es el tiempo de demora en el reconocimiento de su prestación o el motivo de su reconocimiento o negación, que es lo que queremos analizar en este proyecto. Tenemos una estructura de datos. En total son de los 6.607 registros, tenemos 16 variables que son las que contamos en este momento para hacer el análisis estadístico. Entonces tenemos el número de documento, una cédula PESINTER, que es un aplicativo que manejan allí, el número del expediente, la fecha del expediente, el profesional asignado, el tipo, el nombre, el país de inicio de la solicitud y el país de convenio. Una cosa es donde inicia la solicitud y otra es el país de convenio de esa solicitud. La prestación, que pues son invalidez, vejez, tiempos o sobrevivencia. Los motivos de reconocimiento de la pensión y los motivos de la negación. La fecha de respuesta, el fondo tramitador, que como sabemos pues hay fondos privados que tramitan las pensiones, y Colpensiones. También existe la UGPP, que pues en este momento maneja todo lo de tiempos públicos. Tenemos la otra variable, que pues es la diferencia de días. Se logró sacar por medio del programa RStudio unas gráficas de frecuencias. ¿Qué vamos a encontrar aquí? Por ejemplo, vamos a encontrar profesional asignado. ¿Qué quiere decir esto? Que dentro del grupo de convenios varios profesionales manejan la respuesta a estas solicitudes. Y en este momento hay 5 profesionales. La profesional Amis Moreno, Mónica Ochoa, Cielo Liliana Vargas, Sol Miriam Hernández y Joana Chirley Cediel. De estas 5 profesionales, quien más cuenta con expedientes asignados para resolver es la profesional Amis Moreno Vargas. Tenemos que también por medio de esta gráfica de frecuencias podemos ver que se manejan 2 tipos de documentos, la cédula de ciudadanía y la cédula de extranjería. Pero como podemos ver, la cédula de ciudadanía es la que más tiene solicitudes. ¿Por qué la cédula de ciudadanía? Porque pues normalmente son los colombianos que vivían aquí, que se fueron a vivir a otro país, quienes solicitan pues su análisis prestacional. País de inicio de la solicitud. Entonces tenemos España, Colombia, Chile, Ecuador, Uruguay y Argentina. Del país de inicio que más tiene solicitudes es España. Pues como sabemos, España es un país que recibió muchos migrantes colombianos, entonces de allí es donde más nacen las solicitudes. Tenemos el país de convenio, entonces tenemos los mismos países: España, Chile, Ecuador, Argentina y Uruguay.
como vemos, como lo mencionaba anteriormente, España es el país que más tiene solicitudes en trámite. Aproximadamente ellos deben tener en este momento unas 6.000 solicitudes en trámite. Las prestaciones que se manejan actualmente para hacer el reconocimiento son la de vejez, que es la de jubilación cuando uno ya cumple la de las semanas, la de invalidez, que es cuando uno sufre un accidente o por algún momento, por algún, perdón, por algún motivo eh, tuvo un problema médico y le tocó pedir su pensión de invalidez. La prestación de sobrevivencia, pues cuando la persona fallece y quedan hijos o su esposa y desea hacer la solicitud de sobrevivencia. Y los tiempos, que es una prestación que se maneja actualmente y solamente se maneja en España para dar un subsidio a las personas que aún no cumplen con la edad, digamos que por ejemplo tengan 55 años, pero que ya tengan las semanas, pero no la edad. Entonces lo que hace España es pedir sus tiempos y allá le dan un subsidio hasta que cumpla los 65 años. Tenemos reconocimiento de pensión, entonces vemos que la gráfica nos muestra que está muy parejo. De las 6.607 solicitudes, más o menos la mitad han sido reconocidas y la otra mitad no, pero eso es un dato que queremos analizar. En relación al anterior, que veíamos que la mitad han sido reconocidas y la mitad no, tenemos los motivos de reconocimiento en la negación. Entonces, el motivo que más nos está afectando en este momento es que las personas cuando hacen la solicitud no cumplen con las semanas requeridas. Entonces, por ejemplo, un fondo privado le dice a uno, para que usted pueda realizar su solicitud de pensión, usted debe haber cumplido con 1.150 semanas. A diferencia de Colpensiones. Colpensiones normalmente a uno le pide que tenga 1.300 semanas para poder iniciar el trámite. Reconocimiento a prorata, esto es cuando ya se ha reconocido la pensión, y a prorata es que se hizo la solicitud con España, entonces España reconoció su parte de sus tiempos allá y Colombia reconoce la otra parte de tiempos acá. Se reconoció solo con tiempos de Colombia, entonces solamente la persona le alcanzaba los tiempos que tenía cotizados aquí en Colombia para hacer reconocer su prestación. Reconoce indemnización, bueno, este tema nos lleva a que cuando la persona, por ejemplo, ya tiene la edad pero no cumplió con las semanas, entonces diga no, reconozcame la indemnización, es decir, que le hacen devolución de su dinero, devolución de sus saldos, la devolución de sus saldos que la hacen en fondos privados, otras que tenemos porque se reconoció antes del convenio, no cumple con el porcentaje requerido para una pensión de invalidez, se requiere un porcentaje de calificación que se hace tanto en el país de convenio como en Colombia. Aquí el porcentaje que aplica es del 50%. Entonces, si la persona es calificada por debajo del 50%, no le van a aprobar una pensión de invalidez, ¿no? Entonces, este es uno de los motivos por los que muchas veces niegan esas prestaciones y no cumple con la edad. En este tema de la edad vamos a tener, pues, digamos que se tienen inconvenientes porque las edades para pensionarse no son las mismas que maneja Colombia. Colombia actualmente maneja 57 para las mujeres y 62 para los hombres. Hablemos de España. España le pide a uno que tenga 65 años, entonces es un tema que está dentro del convenio, que muchas de las personas que hacen solicitudes no lo valían, entonces hacen el requerimiento para pensionarse por medio del convenio y no logran obtenerlo por dicho motivo. Tenemos unos fondos tramitadores de dichas prestaciones: Colpensiones, Protección, Porvenir, Colfondos y Escandia. Quien más maneja prestaciones ahorita es Colpensiones. Pues adicional a estos tenemos la UGPP y otros. En conclusión, entonces, que este trabajo se dieron a conocer las diferentes estadísticas que se pueden encontrar a través del análisis exploratorio de datos para la base de pensiones por convenios internacionales. Dicho análisis nos permite generar estadísticas que sirvan para la toma de decisiones, lo anterior debido a que la información se puede ver de forma fácil, clara y exacta,
generando así una cultura organizacional de la información, que nos conlleva a mejorar varios aspectos en cuanto al reconocimiento de las prestaciones pensionales por medio del convenio bilateral. Queremos hacer este análisis pues para definir diferentes formas de mejorar esos tipos de respuesta y esos motivos de reconocimiento o negación de dichas prestaciones. Para dicho proyecto tuvimos en cuenta las siguientes referencias. Gracias.